Bueno, hoy vamos a continuar con el práctico número 3. ¿Me pueden escuchar bien, chicos? Sí, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el práctico número 3, que tiene que ver con tasa de interés, es lo que nos faltaba. Bueno, sabemos que dentro de la capitalización compuesta tenemos una capitalización entera. Dentro de la capitalización compuesta discreta tenemos una entera y otra fraccionaria. La entera cuando la tasa de interés, ¿sí?, es entera y los intereses se capitalizan, se determinan, devengan por periodos enteros. Tengo una tasa de 10% anual y los intereses los calculo anualmente. Pero cuando la tasa de interés es entera, anual o periódica, y los intereses se determinan por sus periodos, diariamente, semanalmente, mensualmente, semestralmente, etc. Y empíricamente la tasa utilizada en la capitalización subperiódica es proporcional directa a la tasa nominal, o mejor dicho, cuando nosotros tenemos que la tasa de contrato, la tasa enunciada, es una tasa entera y sabemos que los intereses se deben determinar por sus periodos, porque así está establecido en un convenio determinado, o en un contrato, lo que hacemos nosotros es proporcionar esa tasa de trabajo, esa tasa nominal, esa tasa anual, periódica, que se denomina tasa nominal anual. Lo que hacemos es proporcionarla. La proporcionamos por subperiodos. Entonces, lo que determinamos es la tasa no proporcional o de trabajo, que se obtiene dividiendo la tasa nominal anual por la cantidad de subperiodos. Por ejemplo, tenemos una tasa nominal anual de 6% con capitalización semestral. Entonces, lo que hacemos es dividir esa tasa nominal anual por la cantidad superior, en este caso 2 semestres. Eso nos da una tasa semestral del 3%. Lo que sucede es que en capitalización compuesta, cuando nosotros calculamos los intereses por sus periodos, a partir de una tasa proporcional, la cantidad de intereses que nos da al finalizar la operación son mayores a esa tasa nominal anual. Entonces, se produce una desigualdad como la que tenemos aquí expresada, que ya habíamos estudiado en clases anteriores. Se produce una desigualdad, entonces lo que tenemos que hacer es buscar una tasa periódica, una tasa anual, que me genere los mismos rendimientos que esa tasa proporcional, capitalizando o que capitaliza subperiódicamente. Es decir, una tasa que me muestre el verdadero rendimiento de la operación financiera. Vamos a un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos 6% nominal anual con capitalización semestral a partir de un capital inicial de $1. Tenemos que nuestro valor final es $1 por 1 más la tasa nominal sobre 2, porque tenemos 2 semestres en un año, elevado al cuadrado. Eso nos da un valor final de $1 con 0,609. Observen ustedes que si a ese peso le aplicamos el 6% de interés para un solo año entero, obtenemos $1 con 0,6 a partir de este cálculo, que es $1 por 1 más 0,06. Vean ustedes que $1 con 0,609 es mayor a $1 con 0,6. ¿Esto por qué se produce? Esto se produce porque nosotros hemos proporcionado la tasa esa nominal anual, la hemos proporcionado por la cantidad de periodos, después a ese resultado lo hemos elevado a la misma cantidad de periodos en capitalización compuesta, y eso nos ha generado un interés mayor y un valor final también que el que hubiésemos obtenido calculando los intereses y el valor final por un solo periodo. Entonces tenemos una desigualdad, que 1,0609 es mayor a 1,06.
La explicación del resultado es que nosotros, como estamos en capitalización compuesta, hacemos un peso por 1 más 0,03, ¿sí? ¿De dónde surge el 0,03? De hacer 0,06 o 6% sobre 2. 2 porque tenemos 2 semestres en el año. Entonces, 1 por 1 más 0,03 nos da 1,03. Nosotros, al finalizar el primer periodo. Al finalizar el primer periodo, nosotros para determinar los intereses del segundo periodo, tomamos ese peso con 0,3 y calculamos un nuevo interés porque estamos en capitalización compuesta. Eso nos da 1,0609, que es mayor a ese peso con 0,6 que obtuvimos al aplicar el 6% una sola vez en un año. Entonces, de esta inecuación podemos inducir otra ecuación, pero buscando en este caso el valor de la tasa fraccionaria, que actuando de arrastre de interés por cada superior de tiempo, produzca el mismo rendimiento que produce la tasa efectiva en su periodo. Es decir, que tenemos que buscar una tasa efectiva anual que me genere el mismo rendimiento. ¿Qué quiere decir que me genere el mismo rendimiento? Una tasa anual que me permita esto, que me permita llegar a pesos con 0,609. Entonces lo que hacemos es buscar una tasa efectiva anual. Esa tasa efectiva anual, denominada simplemente I, TEA, y que no es otra cosa que el resultado efectivamente percibido por la unidad de capital en la unidad de tiempo, cuando se procede o se procedió a proyectar en igual periodo en la unidad monetaria con el coeficiente o la tasa de trabajo y su M. Es decir, que buscamos una tasa periódica que me genere la misma cantidad de intereses que esa tasa subperiódica, pero en un solo periodo. Esa es la tasa efectiva anual y que se obtiene a partir de esta igualdad que es 1 más la tasa nominal anual sobre la cantidad de subperiodos elevado a la cantidad de subperiodos es igual a 1 más la tasa efectiva. Entonces la tasa efectiva es aquella que aplicada a un régimen de capitalización periódica produce para un mismo capital y al mismo tiempo un monto igual al que se obtiene utilizando tasas proporcionales en la capitalización superiórica. Entonces nosotros tenemos que buscar una tasa periódica, una tasa efectiva anual que nos permita llegar a ese peso con 0,609. Entonces, a partir de esa igualdad, de esa ecuación, nosotros despejamos la tasa I y tenemos que 1 más la tasa nominal, que es 6%, la tasa enunciada del contrato sobre 2, porque tenemos 2 semestres, elevado al cuadrado menos 1, nos da 6,09%, ya multiplicada por 100. Si yo hago un peso por 1 más 0,0609, me da un peso con 0,609, que es el valor final que yo buscaba. Vean ustedes que un peso 0,609 que obtenemos el valor final a partir de una tasa efectiva anual de 0,0609, es lo mismo que el mismo resultado que obteníamos anteriormente trabajando con la tasa proporcional, haciendo un peso por 1 más 0,06 sobre 2 elevado al cuadrado, me da un peso con 0,609. Con lo cual se cumple esa igualdad, es decir, que hemos conseguido o hemos encontrado una tasa periódica, una tasa anual, pero en este caso efectiva, que me genera los mismos intereses y me permite arribar al mismo valor final que con la tasa proporcional o de trabajo superior. Bueno, a partir de esa tasa de interés efectiva, nosotros podemos obtener otras tasas efectivas para otros periodos de capitalización distintos que generen el mismo rendimiento en definitiva. Estas tasas se denominan equivalentes. Dos tasas de interés son equivalentes cuando capitalizando en plazos distintos, pero en un mismo horizonte de tiempo, producen el mismo rendimiento. Es decir, que me permiten llegar a la misma cantidad de interés. Entonces, lo que nosotros hacemos es plantear esta igualdad, que 1 más I sub m es igual a 1 más I. Es decir, que 1 más una tasa subperiódica para un periodo determinado. Así tenemos la expresión final. 1 más una tasa
subperiódica para un subperiodo determinado, por ejemplo, 1 más la tasa esa semestral, elevado a la cantidad de subperiodo, es igual a 1 más la tasa subperiódica para otro subperiodo distinto, por ejemplo, una tasa bimestral, elevado a la cantidad de subperiodos. ¿Cuántos bimestres tiene el año? 6. Entonces lo que nosotros hacemos es buscar una tasa de interés para un subperiodo distinto que me genere los mismos rendimientos. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Nosotros sabemos que el rendimiento efectivo de una operación es 6,09, que es la tasa efectiva anual que encontramos anteriormente. Y queremos saber cuál es la tasa equivalente para 30 días. Entonces lo que hacemos es buscar una tasa que me genere los mismos rendimientos. Partiendo de esa igualdad, tengo que 1 más la tasa efectiva es igual a 1 más la tasa subperiódica efectiva que estoy buscando, en este caso una tasa efectiva mensual. Entonces yo sé que 1 más la tasa efectiva anual elevado a la 1 sobre 12 menos 1 me da una tasa mensual de 0,4939%. Esa tasa de 0,4939% me tiene que poder generar los mismos intereses que la tasa esta efectiva al financiar un periodo, que es esta misma tasa efectiva del 6,09%, o la tasa esa semestral del 3% que había obtenido anteriormente. Por ejemplo, si yo hago 1 por 1 más la tasa mensual elevado a la 12, porque tengo 12 meses en un año, me da un peso con 0,609, que es el mismo valor final que obtenía anteriormente aplicando a un capital de un peso la tasa de 6,09%, o son los mismos intereses y el mismo valor final que obtenía al aplicar una tasa del 3%. Entonces, todo esto nosotros ya lo habíamos visto, es decir, que dos tasas son equivalentes cuando definidas para distintos periodos de capitalización, aplicada a iguales capitales, producen los mismos intereses en igual tiempo entero. Esto ya lo habíamos visto en otras clases teóricas, lo que vamos a hacer, vamos a ir al trabajo práctico en sí ahora. Les voy a compartir pantalla. Vamos al práctico número 3, página 28. Página 28, apartado C. Tasas de interés. ¿Todos están ubicados ahí? ¿Todos están ahí? Sí, profe. Bueno, bien. Vean ustedes. El ejercicio 1 dice, a partir de las siguientes tasas de interés enunciadas, determina. Y les da 6 incisos distintos, de A hasta la F. Le da la tasa nominal anual, la del 30%, la del 45%, la del 50%, la del 60%, la del 65% y la del 70%. Y le da diferentes frecuencias de capitalización: mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral, bimestral y diaria. Y también les da como incógnita, o lo mejor dicho, les da como incógnita, es decir, la tasa a buscar, la tasa efectiva mensual, la tasa efectiva anual, la tasa efectiva trimestral, la cuatrimestral, la semestral, la bimestral y la diaria, para cada uno de los casos. Vamos a la solución en sí, que yo ya se la subí a la página web. Vamos al inciso A. Tasa nominal anual 30%. Frecuencia de capitalización mensual. Incógnita tasa efectiva mensual y tasa efectiva anual. Entonces ustedes tienen una tasa nominal anual del 30%, que es la tasa de contrato, o la tasa enunciada, y saben también que la frecuencia de capitalización es mensual. Con lo cual, si nosotros hacemos 0,30
o calculamos, mejor dicho, la tasa de trabajo, porque la única tasa que se puede proporcionar es la tasa nominal. Entonces nosotros hacemos 0,30 sobre 12, porque 12 meses tiene el año, eso nos da una tasa de 2,5% mensual. La única tasa de interés que se puede proporcionar es la tasa nominal anual, tengan en cuenta eso. Bien, ahora tenemos que buscar, nosotros ya sabemos, hemos demostrado que esta tasa de interés me genera un mayor interés y un mayor valor final que esta tasa de 2,5% que el 30% anual. Por ejemplo, si nosotros hacemos un peso por 1 más 0,30, eso me da 1,30. Pero si yo hago un peso por 1 más 0,025, la tasa entrante por 1, elevado a la 12ª potencia, eso me da un peso con 34. Un peso con 34 me da un monto mayor, un valor final mayor, como ustedes pueden ver. Me da un mayor valor final con esa capitalización superior. Lo que está suponiendo este cálculo es que yo calculo un interés mensual, todos los meses voy determinando un interés al 2,5% y esos intereses los voy cargando el capital para generar nuevos intereses. Bien. Entonces yo lo que debo hacer es buscar una tasa efectiva anual, una tasa anual mejor dicho, una tasa anual, que me permita llegar a este peso con 34. En definitiva, una tasa que me muestre el verdadero rendimiento. Entonces lo que busco es una tasa efectiva anual. Eso es lo que voy a buscar. Entonces, partiendo de esta igualdad, que 1 más la tasa proporcional o la tasa nominal sobre la cantidad de su periodo, elevado a la cantidad de su periodos, es igual a 1 más la tasa efectiva. Si yo despejo la I, que es mi tasa efectiva, tengo la expresión final. 1 más la tasa nominal proporcionada por la cantidad superior elevada a la cantidad superior menos 1 me da la tasa efectiva anual. Yo ahí cuando estoy haciendo J sub M sobre M, lo que estoy haciendo es calcular la tasa de trabajo. Esta tasa de trabajo que ya calculé anteriormente. Entonces si yo hago 1 más 0,30 sobre 12 menos 1, tengo una tasa de 34,49%. Si ustedes ven, ¿sí? Tengo una tasa efectiva anual, esta es mi tasa efectiva anual, una tasa que me muestra el verdadero rendimiento cuando existen capitalizaciones superiores. Si yo aplico esa tasa a un capital de un peso y hago 1 por 1 más 0,3449, voy a obtener un valor final de un peso con 34. Vean ustedes que obtuve el mismo valor final. Entonces encontré una tasa anual, una tasa periódica, que me genere el mismo rendimiento que esa tasa proporcional. Ya que esta tasa nominal, el 30%, no me muestra el verdadero rendimiento de la operación cuando existen capitalizaciones subperiódicas. Vamos al inciso B, una tasa nominal de 45%, capitalización trimestral, y me pide la tasa efectiva trimestral y la tasa efectiva anual. Entonces tengo la tasa nominal anual de... Tengo la tasa, voy a sacarte este amarillo, para no confundirlos. Ya lo hemos demostrado. Vamos al inciso B. Tenemos una tasa nominal de 45%. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la tasa efectiva trimestral. ¿Cuántos trimestres tiene el año? 4. Entonces lo que hago es dividir la tasa nominal sobre 4. La única tasa que proporciona es la tasa nominal anual. No proporciona otra tasa que no sea la nominal anual. Las tasas efectivas no las proporcionan, se buscan tasas equivalentes entre sí. Entonces tengo 0,45 sobre 4 me da 11,25%.
Esa sería mi tasa efectiva trimestral. Ahora tengo que buscar una tasa efectiva anual. ¿Por qué? Una tasa que me genere el mismo rendimiento que este 11.25. Entonces, a partir de esta fórmula, en la que la tasa efectiva es igual a 1 más la tasa nominal sobre la cantidad de su periodo elevado a su periodo menos 1, ¿sí? Y aplico 1 más 0,45 sobre 4 elevado a la cuarta menos 1. Eso me da una tasa de efectiva anual de 53,18%. La tasa efectiva anual siempre es mayor a la tasa nominal anual. Siempre. Por la cuestión que anteriormente demostramos. Entonces, lo mismo obtener un rendimiento de 11,25% anual es lo mismo obtener un rendimiento de 11,25% trimestral que un rendimiento de 53,18% efectivo anual. Vamos al inciso C. Una tasa nominal anual del 50% con capitalización cuatrimestral. ¿Cuántos cuatrimestres tiene el año? 3. Entonces nos piden la tasa efectiva cuatrimestral y la efectiva anual. Vamos al inciso C, aquí. ¿Me siguen? Tasa nominal anual del 50%. Tengo que calcular la tasa efectiva cuatrimestral, bien digo. 3 cuatrimestres tengo el año, entonces 0,50 sobre 3%. La única que se proporciona, recuerden ustedes, que es la tasa nominal anual o JFM, la única que proporciona. Las tasas efectivas no se proporcionan, ¿no? Las TEA no. Las TEA no se proporcionan. La TEA, o a partir de la TEA voy a calcular tasas equivalentes. Tengan en cuenta eso. Entonces, 0,50 sobre 3 me da una tasa efectiva cuatrimestral del 16,67%. Bien, entonces, esa es mi tasa efectiva cuatrimestral. A partir de esa me piden que calcule una TEA. La TEA la hago con 1 más la tasa nominal anual sobre la cantidad superior elevado al superior menos 1. Entonces tengo que la tasa efectiva anual es igual a 1 más 0,50 sobre 3 elevado al cubo menos 1. Eso me da una tasa efectiva anual de 58,80. ¿Todos me siguen? ¿Todos llegan a esos resultados? ¿Están con la calculadora? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Me entienden? ¿Hasta aquí? ¿Me siguen? Veamos, volvamos al ejemplo. Si yo aplico un capital de, supongamos un capital inicial ¿de cuánto quieren? Inventen ustedes. Un capital inicial y demostrar. A ver, decir, Ernesto, un capital de 100. ¿Qué? Entonces, si yo al capital ese de 100 le aplico la tasa de contrato, la inicial, recuerden que la tasa que está en el contrato es esta. La que figura en los contratos, cuando ustedes van y leen un contrato, por ejemplo, de préstamo de banco, y dice, la tasa anual que le cobramos es 50%. Es la tasa nominal anual. Y le dice el contrato, van a devolver el préstamo en 60 cuotas mensuales. Entonces, ustedes ya saben que necesitan una tasa mensual. O van a devolver en 60 cuotas o en en 20 cuotas cuatrimestrales. Entonces ustedes necesitan calcular una tasa cuatrimestral. Pero resulta que cuando calculan esa tasa cuatrimestral y la aplican a ese capital en 100, le dan una cuantía mayor de intereses. Entonces hay una tasa verdadera que me muestra el verdadero rendimiento de la operación. Entonces si yo hago mi valor final, determino mi valor final, valor final o monto, como quieran llamarlo, mi valor final, con esa tasa, y hago, vean ustedes,
100 por 1 más 0,50, ¿eso cuánto me da? ¿Cuánto me da? ¿Ya? 150. Pero si yo hago 100, me cogió la misma expresión, por 1 más la tasa cuatrimestral, que es 0,1667, elevado a la ¿qué? 1667, elevado a la ¿qué? ¿Está? ¿Cuántos trimestres tengo en el año? Cuatrimestres tengo en el año. 3. 3. Entonces, si yo calculo eso, igual, me da 158 con 81. 158 con 81 es mayor a 150. Entonces, vean ustedes, y eso está dado por la capitalización compuesta superior. Entonces tengo que buscar una tasa anual. Esto lo que obtuve yo con la tasa nominal anual. Y esto con lo que obtuve yo con la tasa efectiva proporcional o tasa de trabajo. Entonces tengo que buscar una tasa anual, que me permita llegar a este 158,81. Y eso me lo da la tasa efectiva anual, 58,80 o con 81. Entonces, 80, 81. Aproximadamente, bueno. Entonces, lo que hago, valor final igual a 100 por 1 más 0,5881, bueno, daba la tasa, o 80, como quieran ustedes, elevado a la ¿qué? A la primera, porque tengo un solo año. Sería elevado a la primera, que matemáticamente no se pone, ¿verdad? Entonces, si hago eso, me da si hago este cálculo, me da 158,81. Entonces, ven ustedes, conseguí una tasa anual, que se llama tasa efectiva anual, que me permite llegar al mismo monto que con esa tasa superiórica, con capitalización superior, que es 158,81. Bien. El inciso D, E y F se los dejo para ustedes, pues son iguales los ejercicios. Vamos al ejercicio 2. Al ejercicio 2 dentro de la misma página 28. Calcular las siguientes tasas efectivas equivalentes a partir de la tasa efectiva anual enunciada. Vean ustedes, calcular las siguientes tasas efectivas a partir de la tasa efectiva anual. Acá también tengo 6 incisos. Y tengo como dato la tasa efectiva anual, esa que me mostraba el verdadero rendimiento de la operación. Y tengo que buscar otra tasa efectiva para otro subperiodo que me genere el mismo rendimiento. Vean ustedes que no tienen como dato la tasa nominal anual en ninguna parte. No tienen la tasa nominal anual. Tienen la tasa efectiva. La tasa efectiva anual nunca se proporciona, ¿eh? Nunca proporciono la tasa efectiva. No proporcionar la única que se proporciona es la tasa nominal anual. La que está en el contrato, como yo les decía, es la tasa nominal. Lo que sucede es que las entidades financieras también tienen obligación de publicar en las páginas, en las pizarras, la tasa efectiva, lógicamente. Y si no, la calculan ustedes. Y acá tenemos la tasa efectiva anual del 30%. Y lo que me pide, en el inciso A, es determinar una tasa mensual. Ahora ya no vamos a trabajar con proporciones enteras y decir, ¿cuántos meses tiene el año? 12. ¿Cuántos cuatrimestres tiene el año? 3. ¿Cuántos trimestres? 4. ¿Cuántos bimestres? 6. No vamos a trabajar con días. Ahora vamos a trabajar con días. Entonces nosotros conocemos esta igualdad que 1 más la tasa 1 más la tasa superiórica elevada a la cantidad superior es igual a 1 más la tasa efectiva, donde I es la tasa efectiva.
Entonces, yo tengo que 1 más 0,30 elevado a la 360, porque 360 días tiene el año, 360 es igual a 1 más la tasa que yo busco mensual elevado a la 360 sobre 30. Los exponentes se trabajan así, 360, siempre 360 el numerador, sobre la cantidad de días que yo quiero trabajar. Quiero trabajar 360 quiere decir que estoy trabajando en la misma tasa, 360 sobre 360 igual a 1, ¿cierto? Pero si quiero trabajar la tasa mensual, 360 sobre 30, la tasa semestral 360 sobre 180, la tasa bimestral será 360 sobre 60, y así sucesivamente. Bien, entonces, ¿cuál es mi incógnita aquí? Es la tasa efectiva mensual. Yo lo que hago es despejar esto, ¿sí? Ahora voy a poner en rojo. Lo que voy a hacer es despejar esa I sub 30. Entonces, 1 más 0,30 elevado a la 360 sobre 360 elevado a la 30 sobre 360 menos 1 me da 2,21%. Esa es mi tasa efectiva mensual. ¿Por qué resolví de esta forma? ¿Por qué resolví de esta forma? Porque 1 más la tasa que yo tengo elevada a 360 sobre 360. Y después lo que hago es pasar el exponente del segundo miembro al primero. Y lo paso invertido. Cuando lo paso al otro miembro, del segundo al primer miembro, lo paso como elevado a la 30 sobre 360. Y después le resto la unidad. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen o no? Chicos, ¿me siguen o no? Hola, ¿me están escuchando? Sí, sí, se lo entiende, profe. Entonces vean ustedes, yo lo que hice es 1 más 0,30 igual, lo estoy poniendo en el chat, igual a 1 más la tasa efectiva mensual, eso es 30, elevado a la 360 sobre 30. Yo tengo que pasar el exponente del segundo miembro al primero. ¿Y cómo lo paso? Lo paso invertido. Entonces hago 1 más 0,30 elevado a la 30 sobre 360 menos 1, la unidad. Lo que hago cuando despejo el exponente es pasarlo invertido. ¿Se entiende? El B me pide la tasa efectiva anual del 45% y que calcule una tasa efectiva trimestral. Entonces yo sé que 1 más 0,45, porque lo que tengo como dato es la tasa efectiva, no la nominal, volvemos a lo mismo, tasa efectiva, es 1 más 0,45 elevado a la 360 sobre 360, que no vale la pena ponerlo, porque si yo simplifico me da 1. Entonces 1 más 0,45 elevado a la 360 sobre 360 igual a 1, más la tasa para 90 días elevado a la 360 sobre 90. Con lo cual, la tasa para 90 días va a ser igual a 1 más la tasa efectiva anual elevado a la 90 sobre 360 menos 1. Entonces me da 9,73%.
¿Están viendo? ¿O se quedó cargando la pantalla? Hola. ¿Están viendo la presentación? No, no están viendo. No, profe. Bueno, esperamos que se actualice la pantalla. Avísenme cuando se vea. ¿Ahí se ve la pantalla o no? Hola. ¿Se ve la pantalla o no? No se A ve. ver, espera. Sigue cargando, ¿no? Está mal la señal. Bueno, yo les voy poniendo en el chat. Entonces, 1 más. Entonces, para calcular es 1 más 0,45 elevado, lo voy poniendo en el chat. ¿Sí? Voy a tener la pantalla. Eleva 1 más 0,45 igual a 1 más la tasa. ¿Qué tasa estaba buscando? La tasa para 40 y... la tasa efectiva trimestral, ¿no? 1 más I sub 90 elevado a la 360 sobre 90. Y ahí calculen ustedes la tasa trimestral. Vayan calculando ustedes. Ahí está. Bueno, pueden calcularlo. ¿Están calculando? Hola, ¿están calculando, chicos? Chicos, ¿están calculando? Hola. Sí, profe, estamos calculando. ¿Están calculando, chicos? Es 1 más 0,45 igual, que es mi tasa, vuelvo a mí. 1 más 0,45, que es mi tasa efectiva anual, es igual a 1 más mi tasa trimestral elevado a la 360 sobre 90. Lo que tengo que despejar es la tasa trimestral. 9,73% te da, Adriana. Ernesto. Muy bien, 9,73%. Ahora vamos a otro ejercicio. Vamos a la tasa efectiva anual del 50% y usted tiene que buscar la tasa efectiva cuatrimestral.
Entonces, tenemos una tasa efectiva de 50%, y ustedes tienen que buscar una tasa efectiva cuatrimestral. ¿Cuántos días tiene cuatrimestre? 120. Entonces, la ecuación será 1 más 0,50 igual a 1 más la tasa cuatrimestral elevado a la 360 sobre 120. Entonces, tienes que calcular la tasa cuatrimestral. ¿Pueden calcularla y despejar? ¿Cuánto les da? Hagamos 2 o 3 ejercicios. A ver, hagan ustedes ahora. ¿14,47%? Ernesto, Eliana, bien. Bien, llegan a esa tasa, perfecto. Están calculando ustedes, ¿no? No están copiando la solución. Muy bien. A ver, Rocío, a partir de la tasa, Rocío, a ver, otro cálculo. A partir de la TEA del 60%, calcula una tasa para 60 días. ¿Okay? Y Mariela, a partir de una TEA de 60%, calcula una tasa de 45 días. Está. Ahí tienen Rocío la primera y Mariela la segunda. La que venían calculando Ernesto y Eliana en el punto anterior. A ver, hagan esos 2 ejercicios. Rápido calculen Mariela y Rocío. Pone toda la ecuación como la resolviste. Rocío la primera, Mariela la segunda, ¿va? Vayan calculando. ¿Cuánto te da, Rocío? Rocío, ¿estás? ¿Cuánto te da? No, está mal. Tienes que hacer 1 más 0. No, está mal, me da 8,14%. ¿Cuánto te da Mariela la segunda? Mariela, ¿cuánto te da la segunda? Mariela, ¿cuánto te da? Parece que no están, que han dejado la conexión y se han ido. Bueno, la primera sería 1 más 0,60 igual a 1 más la tasa que busco, que es para 60 días, elevado a la 360 sobre 60. Segunda lo mismo, pero reemplazando el 60 por el 45. Sería el mismo cálculo. Bien.
Bien, 8,14 de Ernesto, Eliana, muy bien. Muy bien, 8,14 la primera y la segunda 6,05. Perfecto. Esos resultados me acaba de dar. Bien. Vamos a los siguientes ejercicios. Voy a compartir pantalla nueva, espero que funcione. Vamos al ejercicio 3. Los otros se los dejo para ustedes. Calcular las tasas efectivas equivalentes a partir de las tasas efectivas. Y les da, inciso A, tasa efectiva del 3% mensual y les piden que calcule la efectiva trimestral. Entonces, tengo que calcular una tasa equivalente y yo sé que 1 más la tasa para un subperiodo elevado a la cantidad de subperiodos es esa misma cantidad de subperiodos es igual a 1 más la tasa subperiódica para otro subperiodo distinto elevado a la cantidad de subperiodos. Entonces yo tengo 1 más 0,03 elevado a la 360 sobre 30 es igual a 1 más y sub 90 elevado a la 360 sobre 90. Es decir, que si reemplazo, me da 1 más 0,03 elevado a la 360 sobre 30 igual a 1 más y sub 90, que es mi incógnita, sobre 360 elevado a la 360 sobre 90. Volvamos. Tengo entonces una tasa mensual del 3%, ¿sí? Tengo una I sub 30 de, ¿cuánto les dije? 3%, 0,03, y me pide una tasa efectiva trimestral, efectiva para 90 días. Sí, el residuo pasa invertido, el exponente lo pasa de un miembro a otro invertido. Entonces, me quedaría la expresión. Busco una tasa equivalente, una tasa que me genere la misma cantidad de intereses. 1 más 0,03 elevado a la 360 sobre 30 es igual a 1 más la tasa para 90 días que estoy buscando elevado a la 360 sobre 90. Así me quedaría la expresión. Y lo que tengo que despejar es I sub 90. Entonces es 1 más 0,03 elevado a la 360 sobre 30, ¿cuánto me da? Vayan calculando ustedes. Elevado a la 360 sobre 30, y el exponente del segundo miembro, ¿sí? Calculo el resultado, y al exponente del segundo miembro lo paso al primero, invertido, elevado a la 90 sobre 360. Todo eso, el resto de la unidad. El resto del 1. El 1 que está sumando al segundo miembro pasa al primero restando. ¿Cuánto les da? 9,27%. ¿Les da? Sí, está muy bien, Ernesto. ¿Me entienden cómo vean ustedes? Eso es una tasa equivalente. ¿Qué quiere decir equivalente? Que es lo mismo ganar el 3% mensual que ganar el 9,27% trimestral. A un capital de 100 pesos, como decía Ernesto, por ejemplo, un capital de 100 pesos, calculemos el valor final. Un capital de 100 pesos, le calculemos el valor final. Y hagamos el valor final es igual a 100 por 1 más 0,03 elevado a la 12. No, elevado a la 360 sobre 30. ¿Y eso cuánto me da? ¿Cuánto me da ese cálculo? A ver, ¿cuánto me da ese valor final? Me da 100 por 1 más 0,03 elevado a la 360 sobre 30, ¿cuánto me da? Rocío, Mariela. Mariela no se la vio más, me parece que dejó la conexión y se fue.
Mariana, muy bien. ¿Cuánto te da Mariana? 142,57, muy bien. 142,57. Muy bien. Ahora calculemos el valor final con la otra tasa, la tasa de 9,27%. Entonces, el valor final igual a 100 por 1 más 0,0927 elevado a la 360. ¿Para cuántos días era esa tasa? Para 120 días. Elevado a la 360 sobre 120. ¿Y cuánto me da eso? ¿Cuánto me da ese valor final? No les puedo dar 130 o 40. Tenemos que llegar a 142,57. Tenemos que llegar al mismo resultado. Es que yo les escribí mal. La potencia está al revés. No, la potencia está mal. No es que está al revés. Puse mal. Es valor final igual a 100, vamos de nuevo, por 1 más 0,0927. La tasa nadie dijo nada. ¿Para cuántos días es la tasa que calculamos recién? Ernesto, ¿para cuántos días es la tasa que hemos calculado 9,27%? ¿90? Para 90, no para 120. Entonces, elevado a la 360 sobre 90, porque hemos calculado una tasa para 90. Ahora sí, calculen el valor final. Yo tipié mal. ¿Cuánto les da ese valor final ahora? Ahora sí, les da 142,57. Da lo mismo, bueno. Nada más es una cuestión de 142,56 o con 57. Muy bien. Entonces, podemos decir que el 3% mensual es equivalente al 9,27% trimestral. Podemos decir eso. Esas tasas son equivalentes. ¿Por qué? Porque llego al mismo valor final y a los mismos intereses. Llego a un valor final de 142,57 en ambos casos. Y llego a un interés en ambos casos de ¿cuánto? De 42,57. 142,57 menos 100 es 42,57. Llego a un interés. Entonces esas tasas son equivalentes, porque me generan los mismos rendimientos, los mismos intereses. ¿Se comprende? ¿Siguen o no? Sí, profe. Rocío está escribiendo una cosita. Bien. Vamos al ejercicio B. B, S, los otros del mismo punto, el punto 3. 7% bimestral y les pide la cuatrimestral. Es decir, tenemos una tasa de 7% bimestral. Es decir, ¿cuántos días tiene el bimestre? Ernesto. 60 días. Entonces tenemos una tasa bimestral del 7% y nos piden una tasa cuatrimestral. ¿Cuántos días tiene el cuatrimestre? 120 días. Entonces será 1 más 0,07 elevado siempre a la 360, porque 360 tiene el año, sobre la cantidad de días del bimestre, 60 días, es igual a 1 más la tasa para 120 días, que es la que buscamos, trimestral, elevado a la 360
sobre 120, porque 120 es lo que estamos buscando. ¿Cuánto me da esa tasa? Cuatrimestral. Mariela. Sí, a ver, calculen ustedes. También. Todos calculen, pero a ver, quiero que ustedes me digan el resultado. Quiero 14,4. Y después el resultado lo multiplico por 100 para expresarlo en porcentaje. Así, por 100. Después el resultado final. 14,49, bueno, está bien. 14,49 o 19. El inciso B, vamos a corroborar. 14,49. Muy bien. 14,49 o 19%. Bueno, depende de los decimales. Bien, muy bien los dos. Elian y Rocío. Los otros ejercicios, eso quiere decir que lo mismo, ganar, sería esto, 7% bimestral que 14,49% cuatrimestral. Perfecto. Le dejo para ustedes el resto de los ejercicios del inciso 3, el resto de los incisos del ejercicio 3. Bueno, los ejercicios 4 a 8 también se los dejo a ustedes. Vamos rápidamente al ejercicio 9. El ejercicio 9, que está en la página 29. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Dice, calcular las siguientes tasas reales a partir de las tasas enunciadas, trabajando con la ecuación de arbitraje de Irwin-Fisher. Aquí hay una cuestión. Cuando hay inflación, en épocas de inflación, la tasa efectiva, esa que ustedes calcularon recién, efectiva anual, efectiva mensual, cuatrimestral, trimestral, esa tasa toma el nombre de tasa aparente cuando hay inflación, ya que la tasa real es otra. Entonces, para determinar la tasa real a partir de la ecuación de arbitraje de Irving Fisher, este famoso economista, siglo XX, ¿sí? que fue muy famoso allá por la década del 20, del siglo XX, sobre todo en la época de la crisis del 29, planteó esta ecuación, que 1 más la tasa efectiva y es igual a 1 más la tasa de interés real por 1 más la tasa de inflación, que la podemos llamar PLIP o tasa de inflación. Bueno, acá no puedo poner la inflación. Entonces, cuando hay inflación, las tasas efectivas que ustedes calcularon de 14,49, de 7%, de etcétera, etcétera, toman el nombre de aparente. Si yo despejo de esa ecuación, la tasa de interés real es igual a 1 más la tasa efectiva dividido 1 más la tasa de inflación. Yo lo que tomo en el numerador siempre es la tasa efectiva. Cualquiera sea, pero tomo la tasa efectiva. Y me queda así, tasa real es igual a 1 más la tasa de inflación, sobre la tasa real es igual a 1 más la tasa efectiva sobre 1 más la tasa de inflación. Menos 1, todo eso menos 1. Voy a volver a escribir, todo eso menos 1. La tasa de interés real es igual a 1 más la tasa efectiva sobre 1 más la tasa de inflación menos 1. Lo escribí bien, me faltaba restar la unidad. Si la tasa efectiva que yo tomo es anual, la tasa de inflación que yo tengo que utilizar en el denominador tiene que ser anual. Si la del numerador es semestral, la del denominador será semestral, mensual, nunca mezclo las tasas. Siempre la que tomo es la tasa efectiva, no la nominal. Entonces, supongamos que yo les digo que la tasa de interés efectiva anual es 30% y la tasa de
inflación pi, yo acá no puedo ponerlo en el teclado, la tasa de inflación expresada en pi, es igual a 50%. Entonces, ¿cuál será la tasa de interés real? Es la pregunta. Entonces, la tasa de interés real va a ser igual a 1 más 0,30 dividido 1 más 0,50 menos 1. Todo eso multiplicado por 100. ¿Cuánto es da? Un ejemplo cualquiera. Menos 0,13. ¿Y por qué te da negativo, Rocío? Todo eso multiplicado por 100. 1,30 dividido 1,50 menos 1 por 100. No te olvides multiplicar por 100, es decir, menos 13,33%. ¿Puede haber una tasa negativa? ¿Y por qué? ¿Por qué te da negativa? ¿Por qué te da negativa la tasa, Eliana, Rocío? ¿Por qué les da negativa? ¿Y puede ser una tasa negativa si hasta ahora habíamos calculado todas tasas de interés positivas? ¿Por qué creen ustedes? ¿Está bien el resultado? Sí, la tasa sí puede, real puede dar negativa. ¿Y por qué? Porque la inflación, en este caso, la tasa de inflación es mayor a la tasa de interés. Entonces, la tasa que voy a ganar yo, supongamos por un plazo fijo, por depositar mi dinero en un plazo fijo en un año, no es 30% la tasa real. No es 30%. Si yo deposito en un plazo fijo, al 30%, no voy a ganar 30% en términos reales. Voy a ganar o voy a perder un 13% en términos reales. Voy a perder un 13% en términos reales. Yo voy al banco y el plazo fijo, y el banco me ofrece por depósito a plazo fijo 30%. Pero la inflación es 50%. Entonces, en realidad, no voy a ganar 30%, voy a perder 13%. Está bien, no pierdo el 50%, no pierdo el 100%, el 50%, o mi dinero no pierde el 50% de valor por inflación, pierde solamente un 13%, pero sigue siendo el rendimiento negativo. Al contrario, si yo presto plata, o me prestan plata, mejor dicho, al 30% anual y la tasa de inflación es 50%, la tasa de interés real que yo voy a pagar, real, es 13% negativa. Vean ustedes, del lado del inversor y del lado del buscador de fondos. Entonces, cuando existe inflación, la tasa de interés efectiva solamente toma el nombre de tasa aparente. Cuando hay inflación, la tasa de interés, la efectiva, toma el nombre de época de inflación, tasa aparente, toda vez que la tasa real es otra. Y si yo invierto el 30% y la tasa de inflación es 50%, en realidad pierdo el 13%. Y si yo tomo un préstamo al 30% y la inflación es 50%, la tasa de financiación es de menos 13%. Al revés, estaría ganando por inflación. El crédito se pagaría solo en ese caso. Veamos los ejemplos. Esta es una ecuación que planteó el economista Irving Fisher, yo le decía, de la Universidad de Yale en el siglo XX, en la década 20 del siglo XX justamente. Tuvo un papel importante durante, y fue muy conocido durante la crisis del año 29, este economista. Veamos este ejercicio, vemos 3 o 4 ejercicios. La TEA es 10% anual y la inflación 5%. Entonces les dice TEA, el inciso A del ejercicio 9, les da la TEA 10%, 10% dije, sí, y la inflación es 5%. Calculen la tasa real. La tasa real va a ser igual a
1 más 0,10 sobre 1 más 0,05, y a ese resultado le resto la unidad y lo multiplico por 100. Entonces la tasa real va a ser igual a 4,76%. ¿Te da, Rocío? ¿A todos les da igual? Sí, muy bien, Rocío. Perfecto. Veamos otro ejercicio. Vamos al C. Tasa efectiva mensual, es decir, una tasa efectiva mensual, o tasa para 30 días efectiva, dice el inciso C, es 7%. Y la tasa de inflación es 5% anual. La inflación es igual a 5% anual. ¿Qué cuestión pueden observar eso ustedes? ¿Qué observan ustedes? El inciso C. La tasa de inflación es anual. Es una vez anual y la otra mensual. ¿Qué tengo que hacer? Homogeneizar los periodos de tiempo. No puedo comparar una tasa mensual con una anual. Nunca. Entonces, calcularé una tasa de inflación mensual o una tasa de interés anual. Bueno, si busco calcular la tasa de interés real anual, tendré que buscar una tasa anual, efectiva anual. Entonces, si yo quiero una tasa real anual, tengo que calcular una tasa efectiva anual a partir de la mensual. ¿Y qué es lo que busco? Si yo tengo una TEA de 30%, tengo una TEA o una tasa para 30 días del 7%, tengo que buscar una tasa anual. Entonces lo que voy a buscar es una tasa efectiva anual. Y para eso debo calcular una tasa equivalente. Entonces, calcularé la tasa equivalente primero y haré 1 más 0,07 elevado a 360 sobre 30, 360 días del año sobre 30, que es su periodo, es igual a 1 más la tasa efectiva. Yo despejo la tasa efectiva anual, la I, ¿eso cuánto me da? 1 más 0,07 elevado a 360 sobre 30 menos 1 por 100, ¿cuánto me da? 1,07 elevado a la 360 sobre 30 menos 1 por 100, ¿cuánto da? 125,21%. Muy bien. En tanto por 1, me queda 1,25 o 125 directamente. 125,21% anual. Esa es mi TEA, mi tasa efectiva anual. Muy bien, Eliana y Matías. Entonces, ahora sí puedo calcular mi tasa real, porque las dos tasas que voy a comparar tienen el mismo periodo. Entonces será 1 más 1,25, ¿sí? Si yo divido 125, mi tasa la expreso en tanto por 1, 125,21 sobre 100, eso me da 1,2521. Entonces, ahora sí, mi tasa real va a ser igual a 1 más 1,2521 dividido 1 más, ¿cuánto era mi tasa de inflación anual? ¿Cuánto dijimos que era el anual? 5%.
No quedó escrito en el chat, ¿no? Lo de recién. Sí. Volvemos a lo mismo. Entonces, mi tasa real es igual a, se cortó momentáneamente, 1 más 1,2521 dividido 1 más 0,05, todo eso menos 1. Entonces, mi tasa real es igual a, multiplicado por 100, 114,49%. ¿Deja eso? Entonces, mi tasa real de interés real es 114,49%. Entonces, si yo tomo un préstamo al 125% y la inflación es 5%, entonces mi tasa real es 114%. O si yo invierto y la rentabilidad prometida es de 125% y la inflación 5%, tengo una tasa real de 114%. Bien. A la inversa está mal, profe. A la inversa de En vez de calcular, no, pero en vez de calcular la tasa efectiva anual, la tasa de inflación la pasaría ¿a qué? ¿A mensual creo que? Sí, pero lo que te pide, vos para calcular, vos para analizar datos siempre los tenés que tener analizados. Lo conveniente es tenerlos anualizados los datos vos para poder analizarlos. A ver, veamos el inciso G. Al revés, tenés una TEA. Tenés una TEA de 35%, el inciso G, calculemos este, estoy cerrando, una TEA de 35% y una inflación, una tasa de inflación de 2,5% mensual. Ahora lo que tienen que calcular es la tasa de inflación anual. La tasa de inflación siempre está en términos efectivos. Entonces, para calcular la tasa real anual, bueno, que depende de lo que quieras calcular vos, Ernesto, pero lo conveniente para el análisis es que vos lo tengas expresado en términos anuales. Entonces, la tasa de interés real anual es lo que tienes que calcular. Entonces, tendrás que calcular una inflación anual. Perdón, puse cualquier cosa en el segundo chat. Entonces va a ser 1 más 0,025 elevado a la 360 sobre 30 igual a 1 más la tasa de interés, porque la tasa de inflación siempre está en términos efectivos. Entonces tu tasa de interés o tasa de inflación anual, ¿cuánto te da? 1 más 0,025 elevado a la 360 sobre 30 menos 1 por 100 te da una tasa de inflación de 34,48% anual. Y ahora sí, la tasa real va a ser igual a 1 más 0,25 dividido 1 más 0,3448, todo eso menos 1. Y tu tasa de interés real va a ser... ¿Cuánto va a ser? $0,38, ¿verdad? ¿Eso les da? ¿A todos les da eso? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí de tasas de interés? ¿Alguna pregunta hasta aquí de tasas de interés? Bueno, ya tienen todas las soluciones del práctico 3.
La primera parte la tienen subida a la página en Excel, con la explicación, la fórmula, etcétera, etcétera. Lo que tienen que hacer ustedes es desarrollar el práctico a presentar número 3, que es correspondiente a operaciones financieras, teoría general de interés y de descuento, que va de la página 31 a la 32. Tiene 8 puntos. Ese práctico lo tienen que desarrollar. El práctico está en la página 31 de la guía de este año. TP3, página 31, lo tienen que desarrollar y presentar el día martes 28 de 9, 21 en la facultad. Ese día les devuelvo el práctico, les dejo a la guardia el práctico número 2 ya evaluado. Ya lo voy a terminar de evaluar los prácticos que ustedes dejaron y se los dejo ahí a la guardia para que los retiren en ese acto. Ese día o cuando puedan lo retiran, ¿no? Por ahí si no pueden retirarlo, qué sé yo. Bueno, lógicamente tienen que dejar de alguna forma o mandar el práctico a presentar. Bien. Cualquier duda, cualquier pregunta de algún ejercicio, me escriben, no hay ningún problema. Me escriben y vemos cómo se resuelve